Con el diagrama de actividades se determina la descripción de tres técnicas usadas para las especificaciones y el análisis de requisitos. Como se pudo analizar, cada una de las técnicas nos brinda características para lograr representar gráficamente de una forma clara, ¿listo? La parte de la parte de las diagrama de actividades, ¿listo? Los requisitos que un usuario necesita puede cumplir satisfactoriamente con las solicitudes, un requisito, los requisitos de los usuarios, de los clientes y los usuarios. Por otro lado, se puede usar todas las técnicas en una especificación de análisis de requisitos si se ve en la necesidad. ¿Qué quiere decir eso, muchachos, si se ve en la necesidad de ese tipo de dato, del análisis de requisitos? ¿Qué me quiere entender esa parte ahí? De acuerdo a los diagramas de actividades. Cuando yo hablo de la síntesis. La síntesis sería como un desglose de nodos, pero de manera más general, o sea, o visto desde otra perspectiva más fácil. ¿Cómo aprendís? Me estabas explicando. Coméntame. Ajá. O sea, lo que puedo entender es que la síntesis del diagrama de actividades o sea, es como una estrategia para poder ver la funcionalidad desde una parte, desde otra perspectiva como más fácil o algo así. Eso, como algo más, como de diferente manera, ¿no? En la estructura, ¿sí o no? Sin tener complicación de las cosas. ¿Listo? ¿Sí? Se manejan técnicas, ¿sí? Obviamente que hay muchas técnicas para yo representar ese tipo de diagramas de actividades, ¿listo? Entonces, pero aquí hay algo muy representativo, ¿sí? Que dice la importancia de desarrollados de este componente. A continuación se muestra un mapa conceptual con los elementos más importantes desarrollados en este componente. Tener en cuenta que cuando yo hago un diagrama de actividades, hay que poner lo más importante, que siempre yo les he dicho a ustedes, ¿no? No poner tanta carreta ahí, poner mucha letra, sino poner lo más primordial del proceso. ¿Listo? Bien. Aquí, ¿qué identifica esta parte? Especificación y análisis de requisitos de software. ¿Qué es lo que converge esa parte? ¿Qué es lo que me está dando a entender esta estructura? Que se identifica por medio de las tres técnicas. Sí, exactamente. ¿Cuál es la primera técnica? Diagrama de actividades. ¿Casos de uso? Casos de uso. Primero va a casos de uso, muchachos. Pilas con la agregación, ¿no? Pilas con esa estructura ahí, ¿no? Pilas con esa estructura que tal un ingeniero o otra persona le vaya a preguntar en un trabajo de desarrollo y le diga, vea, dígame cuáles de esas tres estructuras de especificación de análisis de requisitos de software, cuál es la principal que da inicio al nodo, el nodo principal de esa estructura. ¿Usted qué hace? ¿Qué dicen ahí? Casos de uso. Exacto, Correcto, casos de uso. se identifica por medio de un caso de uso. Esa es la estructura principal dentro del nodo de esa estructura. Caso de uso. Y ese caso de uso hace una relación de qué? De uno mucho. Factores de usuario y relaciones. ¿Qué es lo que hace ahí primero? Primero hace un diagrama de actividades y luego hace la parte de las historias de usuario. Dependiendo de esa historia de usuario, sale el diagrama de actividades. ¿Listo? Dependiendo de esa estructura, sale el diagrama de actividades y luego de esa parte sale que está compuesto por ese diagrama de actividades, unos nodos, unas actividades y unos flujos de actividades, dependiendo de ese tipo de actividad llamado diagrama de actividades. ¿Listo? En el caso de casos de uso, hay una estructura que está definida y concretamente está definida por medio de actores
acciones de usuario y relaciones. Esta es la estructura principal de un caso de uso, que es algo, la rama de la ejecución de una estructura. Están los actores, acciones de usuario y las relaciones que hace la estructura de un actor, de ese nodo. Por eso yo siempre he sido muy enfático con los actores de esa estructura, muchachos. Por algo yo les hablaba, ¿no, muchachos? ¿Sí o no hemos hablado sobre esa parte? Sí, instructor, sí. ¿Sí? Entonces, aquí es una estructura. ¿Este qué es? ¿Un diagrama de qué? Esta estructura, ¿cómo la podemos llamar? ¿Cómo se podría llamar? Diagrama de actividades. En sí, en la estructura, muchachos, esto se llamaría más que todo, ¿sí? Un mapa conceptual o un diagrama de flujo. Mapa conceptual es como algo lateral o algo muy sencillo. Pero ya en la estructura del diagrama de actividades, en sí, en la estructura de programación orientada a objetos, se llamaría diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujo, muchachos, de la estructura de especificación de análisis de requisitos de software. ¿Sí? Análisis de requisitos de software. Entonces, empezando esta estructura, definiendo estos casos de uso, los actores y acciones de usuario y relaciones utilizan una acción, que es el lenguaje modelado unificado, y tiene una agregación que logra una adecuada representación de requerimientos. Y esos requerimientos incluyen lo que son las historias de usuario y las diagramas de actividades, que convergen esas dos relaciones. ¿Listo? Entonces, esa estructura está compuesta por esto, historias de usuario y diagramas de actividades, que son los requerimientos de acuerdo al lenguaje modelado unificado, de acuerdo al caso de uso de esta estructura, que son los requisitos del software y el análisis de la especificación. ¿Sí? ¿Sí lo entienden, muchachos? ¿O no entienden esa parte ahí? Sí, sí, señor, yo sí estoy ¿Sí? entendiendo. ¿Sí entienden ahí esa parte, muchachos? De lo que se está relacionando ahí. Sí. Y te otra una pregunta. Dígame. A ver, el UML es el único lenguaje que logra representar los requerimientos, o hay otros lenguajes. No, el lenguaje, no, sí, el único para la parte de la La parte estructura. gráfica. Sí, la parte gráfica sí es el UML, lenguaje modelado unificado. Ok. Esa es la estructura, sí, principal para hacer eso en todo proyecto y toda estructura de desarrollo. Sí, esa es la estructura del lenguaje modelado unificado. LMU, ¿sí? Sí, de modelación. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta aquí las historias de usuario, está compuesta por tarjeta, que es la estructura de una historia que tienen ellos, la confirmación de esa tarjeta, de cuando ellos hacen hacen el logueo de ese tipo de tarjeta, cuando van a pagar o hace la consignación, y la conversación con esa confirmación de esa historia de usuario con ese tipo de tarjeta, dependiendo del usuario que hace esa transacción. ¿Listo? Esa es la traducción de este tipo de historia de usuario de esta estructura. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta aquí tenemos esta síntesis, muchachos. Hasta aquí terminamos hoy, muchachos. Es algo muy importante, muchachos. Juan Diego, coméntame. Instructor, una pregunta, o sea que nosotros vamos ahorita para esta fase a realizar esta síntesis, este diagrama de flujo para cada requerimiento, para cada requisito, ¿sí? Sí, claro, esa es la estructura que debe manejar, ¿no? De acuerdo a las funciones que tienen que hacer ahí. ¿Sí? Ya que la historia de uso acaba asociada a una actividad, entonces en nuestro diagrama pues, de síntesis, por llamarlo así, nosotros tenemos que ahí donde dice historia de usuario, asociarlo a cada módulo que estamos haciendo, a cada caso. Yo estaba muy engañado con el Luis. Sí, claro, porque aquí la síntesis de cómo en sí queda un componente de los diagramas de casos de uso, ¿sí? Los diagramas de actividades, de la ejecución, de lo que están haciendo, muchachos. ¿Listo?
como eso lleva un orden, ¿no, muchachos? Ustedes los de las actividades les pide qué es lo que tienen Bueno, que usted hacer me ahí. dijo, ¿no? ¿Listo, muchachos? No se me vayan a confundir nomás. ¿Listo? Ahí está. Solamente vamos Aquí, haciendo lo que van realizando por el momento. ¿cuál es el problema aquí de la charque? Carajo, Pucho, no sé por qué, para que me botan a cuatro normalmente. Por favor, ¿quién es que habla? Disculpe, profe, disculpe, es que me mandaron un mensaje acá por el radio. Disculpe. Tranquilo, en todo caso, muchachos, quiero que no se me confundan en la síntesis, ¿sí, muchachos? Es lo mismo de lo otro, pero sino que la estructura es más, ya más estructurada, la información. ¿Listo? Para la parte de los nodos y la parte de los algoritmos. ¿Listo, muchachos? Para que no se me confundan en esta estructura. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? La retroalimentación. Señor. ¿Listo, muchachos? No se me confundan, no se me vayan a confundir que la estructura es así. ¿Listo? Para que miren que ya cada vez se va complicando más las cosas. ¿Listo? Se va complicando un poquito más la estructura. ¿Listo? Profe, disculpe, antes Dígame. que cuelgue, un momentico. ¿Usted puede mostrar la plantilla de donde están montando las historias de usuario? Hay una nota que dice ahí abajo hay que reemplazar unas casillas. A ver, o que espere, yo dice- veo, a ver. Eso está atrás, ¿no? Esa plantilla, ¿no? No, la plantilla que envió usted ayer con la que en donde se van a montar las historias de usuario. Espérame, pero yo la plantilla fue la descargué de aquí. Esta plantilla de historias de usuario, esta es. No, esa no era. Era Sí, una de Excel. sí, es esta. Espera, la abro y ya la muestro. Espera, muchachos. Sí, es esa. Espera, Sí, esa, esa. espera, muchachos. Espere, la pongo, la plasmo bien. Dejo de compartir aquí y la pongo acá. Espere, para que no se me confunda. Esperen, muchachos. Esperen un tris. Esperen un tris. Esperen un tris, muchachos. Qué pena, pero no la tenía yo presente aquí. Ayer yo la puse en la clase anterior, yo la había puesto. Aquí es esta. Esta es la estructura, muchachos. Exacto, ahí dice una nota y que Ajá. reemplazar las etiquetas, rol, descripción de funcionalidad, descripción de razón de descripción por el Resultado contenido por el contenido anunciado en la de la historia. historia. Entonces dice otro abajo también, reemplazar etiqueta, título, contexto, evento, resultado por el contenido de los criterios de aceptación. Eso, No, ¿qué esa sería nota, eso? esa nota, muchachos, es en caso de que tengan otros roles o otras cosas de las etiquetas de los escenarios que están haciendo, de los eventos que están realizando ustedes. ¿Sí? El instructivo está aquí para mirar qué en sí, qué es lo que tienen que hacer ahí. ¿Sí? Mire, que ahí muestra qué es lo que tienen que mostrar ahí en la etiqueta. ¿Sí? Ahí están las instrucciones, ¿verdad, muchachos? ¿Listo? Quiero que la lean y la miren para cómo es la funcionalidad de la etiqueta de la historia de usuario. ¿Sí? O sea que entonces ese mensaje, esa nota que está ahí... No, eso no esa nota yo creo que la ponen desde el SENA, eso es de la estructura de los del SENA que ponen ellos, muchachos. ¿Listo? Eso no tiene nada que ver ahí. ¿Listo? Esto no tiene nada que ver. Dependiendo el instructivo, porque aquí muestra lo que es el rol, característica de la funcionalidad, razón del resultado, criterios de aceptación, contexto, evento y resultados de comportamiento esperado. Nada más, pero acá no me está hablando otras cosas. Esto es algo que han puesto ellos, muchachos, es una nota en caso de una historia, ¿sí? De la relación, de diferente relación de las historias de uso, de casos de uso, ¿sí? Y el ejemplo está aquí, y aquí hay un ejemplo. Me acuerdo que yo lo expliqué y lo hablamos, ¿sí? ¿Se acuerdan, muchachos? Que yo hablé sobre este ejemplo, hablamos un poquito sobre esto, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Listo, dale, gracias, profe. ¿Listo? No, tranquilo. Para eso estamos, para dar solución y a claridad de lo que están haciendo, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura,
pues teniendo en cuenta lo que ya y realizamos, muchachos, ¿listo? La síntesis, que es algo muy importante, muchachos, que hay que tener en cuenta, que es en sí cómo va ese tipo de diagramas, ¿listo? Diagrama de actividades. Lo que estamos viendo, muchachos, ahora apenas es diagrama de actividades, ¿listo? Entonces, es algo muy importante para poder trabajar bien esa estructura, ¿listo? De todo lo que es el lenguaje modelado y la parte de análisis de requisitos y la historia de usuarios. ¿Listo, muchachos? No se me confundan en esa parte, muchachos, ¿listo? En sí vamos a llegar a la misma función, pero con diferente estructura ya al final. ¿Listo, muchachos? Sí, ¿Listo? señor.